Señoras y señores, déjenme contarles, sean bienvenidos a el video del día de hoy. Gracias por estar aquí en nuestro canal y por apoyarnos en esta aventura. Vamos a estar hablando de algunas cosas que obviamente están pasando alrededor de nuestro país. Algunas en cuestión de migración, que vamos a hablar, que el día de hoy pues han salido pocas cosas. Ya le comunicamos ayer las cosas que estaban saliendo nuevas y esta victoria de Donald Trump parcial sobre México y sobre Andrés Manuel López Obrador. Pues como ya les platiqué en el video de anoche, si ustedes lo vieron, pues le dieron la ventaja a a Donald Trump, disculpen, sobre Andrés Manuel López Obrador, porque pues están impidiendo el asilo de migrantes de manera temporal. Cabe destacar que esto es temporal, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso y de otras noticias en este video. Así que vamos sin más preámbulos a empezar para que no demore mucho este video. Evalúa México avances de Estados Unidos para frenar tráfico de armas. Vamos a hablar de este tema que el día de ayer lo comentamos más o menos, pero no hablamos a profundidad. Y vi algunos videos y algunos comentarios de personas que están pues dando su opinión acerca de esto. Por ahí veía un comentario de un activista que decía: México está cambiando el tráfico de armas por el tráfico de migrantes. Y es que es un caso muy polémico debido a que poco o casi nada de esfuerzo por parte de los Estados Unidos para frenar el tráfico de armas a México. El secretario de Relaciones Exteriores, ya lo saben, Marcelo Ebrard, que a muchos de nuestros suscriptores no les cae muy bien porque según no ha hecho las cosas que debe de hacer, sobre todo en materia migratoria, que es un problemón, y se viene un problema mucho más grande para México. Ahorita vamos a hablar de eso. Anunció que nuestro país hará una revisión mensual de las acciones del gobierno estadounidense para frenar el tráfico de armas a nuestro país. Y oigan, pues es algo bueno para mí, porque pues si Estados Unidos nos está jode con el tema migratorio, diciendo México necesita hacer más, México necesita convertirse en tercer país seguro, México necesita actuar. Si incluso nos pusieron aranceles para que el gobierno de México pudiera hacer algo en el tema migratorio. Recuerden de esa amenaza de la que hablamos hace un par de meses o algunos meses atrás, en los cuales Estados Unidos estaba exigiendo rotundamente que México hiciera algo en el tema migratorio si no iba a imponer aranceles. Pues bueno, ahora en conferencia de prensa, pues el funcionario aseveró que debido a esta situación nuestro país exigirá a Estados Unidos mayores esfuerzos para detener el flujo ilegal de armamento hacia México, principalmente por parte de la Oficina de Aduanas y Protección de Estados Unidos, en que días pasados criticó las acciones de México. Y es que sí, o sea, yo sé que a muchos no les cae bien Marcelo Ebrard por las cosas que está haciendo, y sobre todo porque algunos me dicen que su esposa es centroamericana y otras cosas que ustedes me dicen ahí en la caja de los comentarios. Pero o sea, tiene razón. Si Estados Unidos está exigiendo, si Estados Unidos está criticando, vimos las declaraciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en donde critican a México y le exigen que México no está haciendo nada por el tráfico de migrantes, que México no está haciendo nada por la migración irregular. Ellos tampoco están poniendo de su parte. Se supone que la relación que tiene el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México pues es de colaboración mutua. Entonces, si yo estoy trabajando por la migración, pues tú trabajas también por el tráfico de arma irregular, ilegal hacia México. Algo, señoras y señores, que obviamente a Estados Unidos le vale gorro y no ha trabajado en ello. Bueno, tiene Estados Unidos que hacer más por lo que hace, porque lo que hace es muy poco o es nada. Yo no sé si esto lo está tomando Marcelo Ebrard como una táctica debido a las presiones que ha obtenido el gobierno de México por parte de Estados Unidos en el tema migratorio. Yo no sé si lo hace como para contrarrestar esto o es una táctica para decir, tú me estás exigiendo, pues yo también te exijo. Pero bueno, es algo
pues que hay que aplaudir, ¿no? Algo que es bueno, o sea, el tráfico de armas es un problema muy grande en México. Ya vemos lo que está pasando en la frontera norte o en la frontera que colinda con Estados Unidos. Vemos tiroteos en Tamaulipas, incluso pues yo les he platicado de estos tiroteos, lo que pasó el otro día en Nuevo Laredo, en donde el gobernador Cabeza de Vaca dijo, ¿saben qué? Yo ya estoy muy mal, por favor, auxilio, ayúdeme gobierno de México, porque la situación que está sucediendo en la frontera en cuanto al tiroteo, en cuanto a las muertes, en cuanto a los enfrentamientos de la delincuencia organizada y en miembros pues militares y demás organizaciones o autoridades mexicanas, pues es algo que ya se salió de control. Y no solamente en este año, sino en años pasados. Vimos lo que pasaba en sexenios anteriores, en donde había pues realmente tiroteos a diestra y siniestra y muchas personas mueren. Pero bueno, el caso es que México está exigiendo a Estados Unidos congelar el tráfico de armas, que es un problema pues muy grande. O sea, este tráfico de armas ayuda también a las organizaciones delincuenciales a armarse demasiado bien para enfrentar a las autoridades. Por cierto, por ahí también vimos algunos comentarios que le hacen a Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador le dijo a los delincuentes, pórtense bien por sus mamacitas. Pues bueno, creo que esto también sería un punto muy bueno, el hecho de combatir el tráfico de armas para así pues impedir que las organizaciones delincuenciales sigan obteniendo estas armas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, aunque el tráfico de Estados Unidos hacia México de armas se impida, las organizaciones delincuenciales van a encontrar la manera pues de armarse. Eso es más que obvio, ¿verdad? Pero bueno, el caso, señoras y señores, en cuestión migrante, por aquí Amnistía Internacional declaró lo siguiente: fallo de la Corte Suprema podría ser una sentencia de muerte para migrantes que piden asilo a Estados Unidos. Así lo dijo Amnistía Internacional, que la próxima semana viajará al sur de Texas para poder ingresar a los tribunales que el gobierno instalará en carpas, donde se procederá a celebrar juicios acelerados en contra de migrantes que pidieron asilo en la frontera. Y es que, señoras y señores, esto tiene que ver con lo que yo te conté el día de ayer. El dictamen emitido el miércoles por la Suprema de Estados Unidos, o la Suprema Corte de Estados Unidos, que autoriza temporalmente la implementación de una nueva regla de asilo en la frontera con México, fue condenada por Amnistía Internacional. Este fallo permite al gobierno de Donald Trump negar asilos a migrantes que cruzan por un tercer país, ¿no? Y pues de esta manera Estados Unidos está exigiendo que antes de pues tramitar su asilo hacia ese país, tienen que tramitarlo primero en los países donde hayan pasado. Es decir, los países más cercanos hacia la frontera con Estados Unidos, pues obviamente México, Guatemala, en donde tienen que pedir este asilo antes de ir hacia Estados Unidos, ¿verdad? El caso es que Donald Trump y su gobierno no va a dar asilo de manera temporal. Esto es una cuestión temporal, ¿eh? No sabemos si va a haber otro fallo, no sabemos qué es lo que va a pasar en los siguientes días o siguientes meses. El caso es que de manera temporal, Donald Trump negará el asilo a cualquier persona que cruce hacia su país que no haya solicitado la protección en otro país anteriormente. Por lo cual, Amnistía Internacional dice que esta nueva ley, o esto que es temporal, es una sentencia de muerte para los migrantes, y la prohibición de asilo que ha confirmado la Suprema Corte podría ser una sentencia de muerte para las personas que buscan seguridad y protección. Así lo dijo la directora de la Defensa para las para las Américas de la Amnistía Internacional. Pues bueno, y hablando precisamente de esto que está hablando Amnistía Internacional, de la muerte de migrantes, y que podría ser una sentencia de muerte esa nueva ley, pues déjenme contarles que van 76 migrantes que mueren este año al intentar cruzar a Estados Unidos. Esto lo que han contabilizado. Claro está, porque hay otros cuerpos que no se han encontrado y hay otros migrantes que han sido víctimas también de la delincuencia organizada o han sido reclutados
o han sido vendidos o han sido asesinados y demás. Por esa cuestión yo siempre les digo y les recalco en todos los videos que hago: si tú que me estás escuchando o me estás viendo o de alguna manera u otra encontraste este video y planeas emigrar, eres de otro país y planeas migrar hacia Estados Unidos a través de México, yo te recomiendo de todo corazón que de plano no lo hagas. ¿Por qué? Porque solamente arriesgas tu vida. Las cosas ahorita ya no son como otros años en donde muchos migrantes, porque esto tiene muchos años, hay que aclararlo, porque muchos dicen, es que Andrés Manuel López Obrador los dejó entrar. No, señoras y señores, esto es de sexenios pasados. La cosa es que nunca se había visto una migración tan abultada en números, nunca había visto caravanas, simplemente era ilegal, había rutas. Conocemos que la Bestia desde hace años, este tren transportaba migrantes, o sea, es algo que ya viene de sexenios. Pero en este sexenio o a inicios de este sexenio fue donde se dio una alza de migración irregular de manera exponencial, o sea, una explosión enorme. El caso es que yo de todo corazón, si tú tienes algún familiar que planea pues migrar o está en este momento en una situación donde está migrando y se encuentra en México, mejor, saben que no lo hagan, quédense en sus casas. Yo lo sé, hay muchos que migran por el hecho de que están pasando situaciones malas, porque no tienen dinero, porque los estafan, porque son víctimas de la delincuencia en sus países. Eso es claro. El caso es que aquí solamente vienes a arriesgar tu vida. Y es que los cuerpos sin vida de una mujer migrante y su hijo de 5 años de edad fueron rescatados el día de ayer cuando eran arrastrados por la corriente del río Bravo. Es más, miren, señoras y señores, no solamente corren el peligro con la delincuencia que los puede reclutar, que los pueden asesinar, que los pueden secuestrar, sino a la hora de intentar pasar ilegalmente a través de la frontera por el río Bravo pasa esta situación que pasó el día de ayer cuando una mujer sin vida y su hijo de 5 años, ¿qué culpa tenía esa criatura, ese niño, de este problema migratorio? O sea, como yo se los he dicho, en este canal defendemos a la niñez, sea cual sea el caso, si es mexicano, si es centroamericano o de cualquier parte del mundo que sea. Los niños no tienen la culpa, señoras y señores. Este niño de 5 años fue llevado por su madre a la muerte. Entonces, ¿qué cosa está pagando ese bebé que no tenía la culpa de lo que está pasando y su madre lo llevó a una muerte completamente segura? Entonces, si tú eres migrante o planeas migrar, no hagas esto. Piensa en tus hijos, qué culpa tiene, y la cifra de muertos pues ya subió a 76 seres humanos muertos, migrantes muertos, tratando de cruzar el río rumbo hacia Estados Unidos. Entonces, hay que prestar atención a este caso. Es algo muy feo que no deberían de hacer. Es mi opinión. Rechazan que existe el centro de atención a migrantes en Baja California. Fíjense, Marcelo Ebrard dijo que había pues ya pues un centro de atención para migrantes en Baja California. Pero han rechazado el día de hoy que exista un centro de atención para migrantes. Así lo señaló el delegado único del gobierno mexicano en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz, quien dijo que no hay ningún albergue. Y es que hemos visto, señoras y señores, resulta que sí tienen planeado poner 2 albergues y uno es en Mexicali. Sí tienen planeado hacerlo, pero hasta el momento no se ha hecho, por lo que yo ya te he contado en videos anteriores, en donde vecinos se niegan completamente a que pongan estos albergues porque temen por la seguridad pues de sus colonias, de sus hijos, de sus hijas, y temen realmente por su vida por el problema que poner un albergue de migrantes podría suscitar en sus hogares, ¿verdad? Por lo cual, pues hasta el momento no hay albergues, no hay centros de atención. Que Marcelo Ebrard no quiera decir mentiras, porque no lo hay. Que sí hay intenciones de ponerlas, sí hay, porque nosotros se los hemos dicho, pero hasta el momento no hay ubicaciones, no lo han implementado porque los vecinos no quieren y se oponen a esto. Y claro, muchos mexicanos a lo largo de todo el país, no solamente en Baja California, sino en muchas ciudades, pues ya están cansados de esta situación, ¿verdad?
Bueno, ya vamos a terminar, gracias por quedarse aquí con nosotros. Por último, quiero comentarte que hay pruebas de que los 43 normalistas de Ayotzinapa están en Guerrero. Así lo comentaron hace unas horas. Yo me quedé así con cara de wow, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Será verdad? ¿Nos estarán engañando? Pues después de más de 2 horas de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala hace 5 años, Alejandro Encinas pues dijo que confía que pronto pueda haber un resultado sobre el paradero de estos estudiantes. En breve, en entrevista en Palacio Nacional, reveló que existen nuevas líneas de investigación y testimonios recientes que apuntan que los normalistas posiblemente se ubiquen en Guerrero. ¿Cómo la ven, señoras y señores, lo que están diciendo? Estas declaraciones son muy, pero muy pesadas, ¿eh? El caso es que dicen que hay, pues según ellos, pruebas de que están en Guerrero. Vamos a ver, sería una bomba el hecho de que alguno de estos normalistas, en dado caso, existan todavía con vida. Pues va a ser un boom y va a ser también un duro golpe para el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, en donde este tema fue muy polarizado y este tema hubo muchas irregularidades en las investigaciones y mentiras por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues bueno, señoras y señores, hasta aquí el video del día de hoy. Ahí están algunos de los temas que están sucediendo a lo largo de nuestro país. Recuerda suscribirte, activar la campana y claro, dejarme tu opinión acerca de todos los temas que estamos viendo en este video y en todos los videos, porque recuerda, tu opinión es muy importante. Yo me puedo equivocar como cualquier ser humano y si tú tienes información diferente o una opinión diferente a la mía, déjamela saber en la caja de los comentarios, que todas las opiniones y todas las personas son bien recibidas en este canal. Te envío un abrazo y excelente tarde.